En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Soy Gonzalo Prieto y hoy en el control se encuentra John Martínez. Ya sabéis que es un placer acompañaros como cada jueves en este espacio de Capital Radio y en nuestro podcast sobre comunicación. Hoy vamos a hablar de un tema que marca la diferencia cuando se trata de construir organizaciones más abiertas y responsables, porque el lenguaje inclusivo no es una moda pasajera, es cada vez más un deber institucional y corporativo. En los últimos años hemos visto cómo empresas, universidades, administraciones públicas y medios de comunicación se han enfrentado a la pregunta ¿cómo hablamos para que todos nos entiendan? Y la respuesta no es siempre sencilla, pero sí es necesaria. En este programa vamos a explorar qué significa comunicar de manera inclusiva, cómo hacerlo sin caer en clichés y por qué nuestras palabras importan y mucho a la hora de reflejar la diversidad o reducir la brecha social. Así que si os interesa entender cómo hablar para todos es también hablar mejor, este es vuestro sitio. Comenzamos. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Entramos ya en el corazón del programa. Hoy hemos planteado un coloquio que quiere mirar al lenguaje inclusivo desde tres perspectivas distintas pero complementarias: la empresa, los medios de comunicación y la sociedad civil. Porque si algo hemos aprendido es que nuestra forma de hablar refleja nuestra forma de pensar y también cómo incluimos o excluimos a las personas en nuestras organizaciones y en la conversación pública. Hoy nos acompaña Lucía Mateo, responsable de Ilunion Comunicación Social, una compañía que lleva la diversidad y la inclusión en su ADN y que nos puede contar cómo se traduce eso en buenas prácticas comunicativas. Bienvenida, Lucía. Hola, bienvenida, muchas gracias. Saludamos también a Ana Gómez Quintana, periodista de Servimedia, una agencia referente en información social. Ana, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y también está con nosotros Gemma Piñeiro, responsable de comunicación y prensa de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, una organización que lleva años trabajando para que la inclusión sea real también en el lenguaje que utilizamos. Gemma, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por invitar a CERMI, Gonzalo. Lucía, empezamos contigo. En una compañía como Ilunion, la diversidad y la inclusión están en el centro de la estrategia. Desde tu experiencia, ¿cómo se traduce ese compromiso en la manera de comunicar? ¿Y qué ejemplos concretos podrías compartirnos de prácticas inclusivas que hayáis incorporado en vuestro día a día? Pues es una pregunta muy interesante porque comenzamos hablando de lenguaje inclusivo, ¿no? Pero nosotros en Ilunion y en Ilunion Comunicación Social lo que trabajamos cada día es para comunicar pensando en todos. Además de que el lenguaje sea o no inclusivo, los canales por los que tú transmites ese lenguaje deben serlo también. Muchas veces dejamos fuera, quizá por desconocimiento, quizá por no ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? A personas que quizás no pueden ver una foto o no pueden escuchar un vídeo o no pueden ver un vídeo, ¿no? Al final hay cada vez más pequeños pasos que se pueden dar para generar, sobre todo, contenidos que sean de verdad inclusivos para todos. Y es una forma brutal de abrir audiencias. Me preguntabas, Gonzalo, por ejemplos claros. Nosotros en Ilunion contamos con una guía de marketing y comunicación inclusiva que os animo a que la busquéis y os la descarguéis, porque es una guía muy, muy práctica,
donde vienen muchísimos ejemplos distintos que podemos hacer en nuestro día a día, sobre todo para personas como nosotros en la agencia, ¿no? Que somos creadores de contenidos, pues desde que tus video reels para redes sociales te acuerdes de subtitularlos, como que cada vez que subas una foto a tu LinkedIn te acuerdes de ponerle un texto alternativo, o que cuides los contrastes cuando trabajas una gráfica estupenda, un diseño gráfico, porque facilitarás que haya gente que tiene, por ejemplo, una baja visión, que pueda ver mejor la imagen que estás preparando si tu contraste es el adecuado, ¿no? Al final es comunicar pensando en todas las personas y en toda la diversidad que tenemos en la sociedad. Y esto es brutal, porque tú como marca llegas a más audiencia, alcanzas a más personas y también eres más respetuoso. Estás trabajando también tu reputación, porque estás pensando en otros, te estás poniendo en el zapato de los demás. Por no entrar en temas como en eventos, ¿no? Que algo tan sencillo como que el escenario tenga una rampa para que una persona en silla de ruedas pueda subir a él sin ningún problema, es algo que tiene que ver también con la forma de comunicar, con la accesibilidad con la que pensamos, ¿no? Así que podemos hacer mucho, podemos hacerlo bien y nos cuesta muy poquito. Sin duda. Ana, Servimedia lleva años demostrando que se puede hacer periodismo de calidad poniendo también el foco en la inclusión. ¿Cómo se consigue integrar esa mirada en la redacción diaria, en la elección de temas y también en el propio lenguaje? ¿Podrías contarnos algún caso reciente que refleje este enfoque? Bueno, pues a ver, por un lado se trata de poner en agenda temas de carácter social, porque Lucía y Gema te lo podrán decir, a veces lo que es la actualidad política centra todo el foco de los medios y a veces cuesta mucho colocar temas que hablen sobre discapacidad o que hablen sobre inmigración o que hablen sobre ONGs, en general temas sociales. Entonces, por un lado, Servimedia es verdad que tiene entre sus objetivos dar cancha a esta información de tipo social e intentar situar temas sociales en la agenda. Esto se va consiguiendo poco a poco, ¿vale? Yo sí que he notado, llevo bastantes años en esto y es verdad que yo creo que temas de discapacidad que antes no los cubría nadie, vamos, es que yo he ido a cubrir a ruedas de prensa donde estábamos 3 periodistas, sí se nota que cada vez viene más gente y eso es que interesa a los medios. Pero hay que hacer un esfuerzo y en eso Servimedia destaca para situar estos temas en agenda. Y luego está el uso del lenguaje. Vale, pues el lenguaje crea el pensamiento. Es importante que tú utilices las palabras adecuadas porque de alguna manera usando estas palabras construyes la realidad. Das visibilidad y hablas de personas con discapacidad, por ejemplo, y no de discapacitados, hablas de mujeres y de hombres y no hablas a lo mejor de ciudadanía, en fin, puedes hacer que la gente sea consciente cuando te lee, cuando te escucha, de que la realidad es más amplia. Ahora bien, es verdad que a veces los medios tenemos un poco la dicotomía de enfrentarnos a que a veces el lenguaje inclusivo es un poquito más rebuscado y a veces hay que utilizar expresiones más largas, entonces ahí hay que conseguir un ten con ten, pero en general hay que y tratamos de utilizar estas palabras para construir realidad con ellas y para dar visibilidad. Gema, desde CERME habéis sido impulsores de muchos cambios en materia de inclusión, también en el terreno de la comunicación institucional. ¿Cómo trabajáis con empresas y medios para que ese mensaje cale más allá de vuestro entorno? Pues mira, fundamentalmente en cuanto a los medios, trabajamos en varias dimensiones. Podemos trabajar en el formato o en el canal. En este sentido, estamos hablando de la accesibilidad universal, de ejemplos que ha puesto, por ejemplo, Lucía, en cuanto al tipo de formato, que podamos ver y valorar que cumplen todos los estándares de accesibilidad universal, de tal manera, bueno, pues que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad que pueda tener ese acceso al contenido, a lo que es el mensaje. Luego también se trabaja en cuanto a los contenidos en sí mismo
en este caso pues es que la discapacidad esté presente. Lógicamente aquí estamos ahora mismo pues 3 entidades que precisamente somos grandes aliadas, porque para que ese contenido llegue necesitamos también de la mano, en este caso, de estas agencias como es Servimedia, que impulsen ese mensaje, y a su vez de empresas, como es en el caso de Ilunion, que pongan el ejemplo y la efectividad y la ejecución de que incluir es posible y además puede ser y es rentable, ¿no? También queremos pues que en ese contenido pues que sea ese 10% que también representa la discapacidad en la sociedad. A veces se nos olvida que más de 4 millones de personas, casi 5 millones, representamos el 10% de la sociedad, somos muchas personas. También que tenemos que cuidar, bueno, pues que se trate, sobre todo yo diría la palabra es respeto. Quizá el gran cambio en cuanto a discapacidad ha sido ese cambio de enfoque que ya empezó en la Convención con el 2006, con los derechos humanos, el enfoque de derechos humanos en cuanto a la discapacidad, que los medios lo traten desde el respeto. Y entonces también quizá otro punto importante sería valorar es que en la producción de esos contenidos, que hemos hablado de la accesibilidad universal, que sean también, bueno, pues esos contenidos que sean respetuosos, bueno, pues ¿por qué no que las personas que elaboran esos contenidos seamos personas con discapacidad? Eso sería fundamentalmente. Lucía, muchas veces las empresas se enfrentan al miedo de no saber cómo decirlo bien y acaban no comunicando por temor, pues básicamente a equivocarse, ¿no? ¿Qué recomendarías a un DIRCOM que quiere empezar a aplicar el lenguaje inclusivo de manera natural y sin paralizarse en ese camino? Pues lo primero que le diría es que el miedo paraliza, que no tenga miedo, que podemos equivocarnos mucho, pero como bien dijo Gemma y como bien dice Ana, vale tanto la pena hacer una comunicación inclusiva real, vale tanto la pena comunicar pensando en otros, que se ponga al ladito de gente que sabe, que se ponga al ladito de que tenga consejo del CERMI, que tenga consejo de Servimedia, que se acerque a Ilunion, que se acerque a entidades que viven día a día pegadas a la discapacidad, porque estoy segura que le pueden ayudar y que pueden mejorar, ¿no?, su forma de hacer las cosas. Mira, nosotros, Gonzalo, desde Ilunion Comunicación Social el año pasado trabajamos un grupo y creamos un grupo de trabajo para el ADC, en la Asociación de Consultoras de Comunicación, ¿no? Un poco para llevar todo esto, o sea, toda esta que decía Gemma ahora de la accesibilidad universal en los contenidos, enseñarle a los profesionales de las agencias, enseñarle desde la humildad, entendedme, pero enseñarle, mostrarle que otra forma de hacer las cosas es posible. Y pensé que no se iba a apuntar nadie. Bueno, pues se apuntaron como 15 o 16 agencias entre Madrid y Barcelona para aprender cómo hacer tu evento más accesible, cómo trabajar tu página web accesible, cómo trabajar tus contenidos accesibles. Al final hay ganas. Y si hay ganas, el miedo tiene que quedar a un lado. Porque la esperanza y el futuro que viene, si haces las cosas bien o ya quieres, simplemente con que quieras hacer las cosas bien, merecerá la pena. No pasa nada que te equivoques. Qué interesante, sí. O sea, ver además que despierta el interés, ¿no?, de las partes. Cada vez más. Yo no sé si fue Ana o fue Gemma quien lo dijo ahora. Cada vez más. Cada vez más esa S de lo social está más presente y esto es buenísimo. Ana, en tu caso, además de ser periodista, vives en primera persona lo que significa la inclusión. ¿Qué errores de lenguaje notas con más frecuencia cuando los medios o las empresas se refieren a la discapacidad y cómo podemos corregirlos para no invisibilizar ni estigmatizar? Pues, a ver, lo que yo veo es que hay de distintos tipos. Hay veces que la gente, yo creo que con la mejor de las intenciones, se hacen un lío y no sé si es quizá por un poco de mala conciencia o de querer ser excesivamente correctos, dicen cosas, es que lo he visto muchas veces, cosas un poco sin sentido, ¿vale? Como es que yo he llegado a leer personas con capacidades o personas con capacidades diferentes. A ver, ¿qué es eso? Todo el mundo tiene capacidad y todo el mundo tiene una capacidad diferente.
lo suyo es utilizar los términos que es discapacidad. También entiendo que hay distintas asociaciones y no todas están de acuerdo en usar los mismos términos, porque también hay quien prefiere utilizar diversidad funcional. El término legalmente aceptado es discapacidad, pero las empresas, ojo, no solo las empresas, es que también los políticos, las instituciones públicas, a veces se arman un lío, y yo he llegado a ver también personas con capacidades diversas. Bueno, a ver, que además es que si te pones, es de risa. Pero yo creo que lo que pasa, pues a lo mejor es el miedo, lo que dice, no, es que tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser súper correctos, y no... Y a veces es un poco de, mira, vamos a hacerlo claro, vamos a decir las cosas que queremos decir, apóyate, hay guías, en lo que dicen ellas, hay guías, hay manuales para buscar para buscar cómo se pueden decir las cosas sin caer en estos errores. Pero sí, he visto todas estas cosas y ejemplos aún más raros. Y creo que es por un exceso, a lo mejor un exceso de corrección, ¿vale? En el otro lado estaría la gente que habla, bueno, pues de disminuidos, tullidos, pero es que yo creo que eso se ha mejorado y hay gente que ahora está pecando por el otro lado. En este sentido fue bastante importante, por ejemplo, además esto tuvo bastante repercusión en medios, todo el proceso que se hizo para modificar el artículo 49 de la Constitución, que habla de las personas con discapacidad, y eliminar el término disminuido, que había quien decía que ya ves tú, que esto es un término nominal, que con eso no se arregla la vida de la gente, pero sí que es una forma, era un término peyorativo utilizado en la Carta Magna, en la Ley de Leyes, que luego además se utilizaba tal cual en otras leyes de desarrollo. Es un simple ejemplo que se me acaba de venir, que demuestra la importancia que tiene decir las cosas bien. Sin duda. Gema, vosotras trabajáis muy de cerca con colectivos y con instituciones. ¿Qué resistencias detectáis todavía cuando habláis de lenguaje inclusivo? ¿Es más cultural, una resistencia más política o simplemente es una falta de información? Bueno, pues es un poco de todo. Evidentemente, el CERMI habla sobre todo, y yo creo que además de las palabras que han dicho mis compañeras, es de respeto, de humildad. Nos podemos equivocar, no hemos nacido enseñados, el lenguaje está vivo, el lenguaje evoluciona, y por eso tenemos que ir poco a poco, bueno, pues ir asumiendo también la necesidad de tener que transformar nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Hablaba del artículo 49, quiero decir que se ha tardado 20 años en que se cambie ese artículo 49, o sea, que fijaros si va lento, ¿no? Y ese goteo para que lo que es una acción política, pues al final llegue a la sociedad. Por eso es tan importante que una simple palabra al final va mucho más allá, ¿no? Detrás de esa palabra pues hay 20 años de lucha, de empoderamiento y de decir que bueno, pues que sobre todo somos personas como todas las demás con discapacidad. Por eso las demás personas con o sin discapacidad pueden ser diversas, pueden tener capacidades así, de esta manera o de otra, pero eso es independiente de que tengas discapacidad o no la tengas. En este sentido, es verdad que el movimiento CERMI, que engloba a casi el 90% de la discapacidad en España, pues defiende lo que dice en sí la ONU. O sea, es que la forma de llamarnos es personas con discapacidad, porque el hecho de poner otros eufemismos es quitar como importancia al hecho de que, ojo, es que hacen falta, tenemos cierto tipo de barreras. A ver si porque me dices, no, como ella tiene, se va a buscar la vida para hacerlo de otra manera. No, es que si necesito, y lo voy a poner el ejemplo más sencillo porque lo puedan visualizar, ¿no? Los oyentes, una rampa, pues que si no me la pones, pues es que no voy a poder subir, ¿no? Por eso es importante que decir, somos personas con discapacidad sin eufemismos y acercarnos un poco, bueno, pues al lenguaje de una manera natural, preguntar. Mira, estos días se ha fallado los premios CERMI y el que ha ganado en medios de comunicación por una campaña, pues desconocía que tenía que poner siempre el lenguaje de signos. Pues bendito sea.
pues ahora, gracias a esa visibilidad, y pues hay que poner también que todas las personas puedan entenderlo también con lengua de signos. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí este coloquio. Yo creo que nos queda muy claro que el lenguaje también crea realidades, ¿no? Y que a través del lenguaje y de la comunicación en general podemos ayudar a cambiar también las percepciones y, bueno, pues a enfrentarnos a la realidad, ¿no? Que la realidad es siempre diversa. Muchísimas gracias, Lucía, Ana, Gema, por acompañarnos hoy y por compartir vuestras experiencias y reflexiones. Nos habéis dejado ideas muy valiosas, ejemplos concretos y sobre todo esa certeza, como decía, de que comunicar de forma inclusiva no es un añadido, sino una manera más honesta y responsable de relacionarnos con nuestros públicos. Gracias por estar aquí y por ayudarnos a mirar la comunicación con una lente más abierta, más diversa y también más comprometida. Ha sido un auténtico placer contar con vosotras. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Aula DIRCOM. Entramos ya en nuestra sección formativa, Aula DIRCOM. Este es el espacio donde recogemos las claves prácticas y consejos que nos ayuden a mejorar nuestra manera de comunicar en el día a día. Hoy, después de este coloquio tan enriquecedor, queremos detenernos en un aspecto muy concreto: cómo aplicar el lenguaje inclusivo en la comunicación institucional y corporativa. Y para ello contamos con José Corretge, director de comunicación de la Asociación Plena Inclusión, que nos va a dar 3 recomendaciones para poder elaborar una comunicación más inclusiva. Vamos a escucharle. Las 3 recomendaciones que damos para hacer una mejor comunicación inclusiva son las mismas que daría cualquier periodista. Respeto a la accesibilidad, rigor y empatía. Respeto a la accesibilidad porque cualquier mensaje, si no es comprensible, no es comunicación. Empatía en el sentido de saber cómo se sentiría cualquier persona cuando narramos historias o hacemos relatos, respetando desde un punto de vista ético lo que queremos contar y los sentimientos de las personas que son protagonistas de nuestras historias. Y rigor a la hora de nombrarlas también. No se puede llamar discapacitado, disminuido, minusválido a una persona con discapacidad. Hay que llamarla persona con discapacidad. Y en nuestro caso, persona con discapacidad intelectual, que es como pide que se les llamen las Naciones Unidas y, por otro lado, las propias personas con discapacidad. Muchas gracias y animo a todos y todas a seguir haciendo comunicación inclusiva, que es una mejor comunicación. Gracias, José, por estas aportaciones tan útiles. Creo que nos quedamos con una idea clara. El lenguaje no solo transmite información, también refleja valores y la mejor manera de hacerlo es comunicar desde la inclusión. Estás escuchando Conexión DIRCOM. Hoy en nuestra biblioteca DIRCOM, antes de cerrar el programa de hoy, rescatamos Inclucom, un estudio clave para entender cómo estamos incorporando la inclusión en el sector de la comunicación en España. Se presentó el 11 de diciembre de 2019, impulsado por DIRCOM junto a CERMI, Fundación ONCE y Down España, con la colaboración académica de la Universidad CEU San Pablo y el apoyo del entonces Ministerio de Trabajo. Las conclusiones, mensajes muy claros. Primero, solo el 26,4% de los encuestados trabajan o han trabajado con personas con discapacidad. Entre las barreras más citadas aparecen prejuicios, miedo y desconocimiento a la hora de cubrir vacantes. Segundo, la tasa de desempleo entre profesionales de la comunicación con discapacidad alcanzaba el 28,6%. Y tercero, el perfil más habitual de quienes sí están en el sector es técnico o redactor con estudios superiores y discapacidad física o sensorial. ¿Para qué nos sirve hoy? Para pasar del dato a la acción. Si lideras comunicación, revisa manuales de estilo y briefing de campañas con criterios de lenguaje inclusivo. También busca diversificar perfiles en equipos y proveedores, es talento y reputación.
Mide, incorpora indicadores de inclusión en tus KPIs de comunicación. En una línea y en definitiva, comunicar con inclusión no es un gesto, es estrategia que también construye confianza, cultura y negocio. El informe completo está disponible en la web de DIRCOM, dircom.org. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Hemos reflexionado sobre la importancia del lenguaje inclusivo, no como una moda pasajera, sino como una responsabilidad que tenemos las organizaciones y los comunicadores. Algunas cuestiones que han aparecido hoy en este programa: hemos hablado de la accesibilidad universal, de que las empresas se pongan en el ejemplo y en la ejecución, porque el 10% representa la discapacidad, el 10% de la población, y ante todo lo importante es el respeto. Son algunos de los temas que hemos tratado hoy. Nos quedamos con un mensaje muy claro: hablar para todos es hablar mejor. Y ese es el reto que tenemos por delante: elegir palabras que no excluyan, que representen la diversidad real de nuestra sociedad y que fortalezcan la confianza en nuestras instituciones y empresas. Os esperamos el próximo jueves a la 1:30 aquí en Capital Radio y después, como siempre, en las principales plataformas de podcast. Soy Gonzalo Prieto, gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos muy pronto en Conexión DIRCOM, todo comunica. Hasta entonces.